Estimados estudiantes, hasta el momento nosotros hemos visto la responsabilidad por hecho propio, la responsabilidad por hechos de terceros y la responsabilidad por los daños que ocasionan los animales. Pero la responsabilidad también puede generarse por los daños que provoquen las cosas que tenemos en nuestra custodia. Esta va a ser una explicación muy breve de cuáles son los requisitos, al menos, que se han establecido por la doctrina para poder generar este tipo de responsabilidad, ¿no? Ya que el propietario de una cosa obtiene utilidad de la misma, responde por los daños causados por esta cosa, a menos que pruebe que el daño dependía de otro tipo de eventos imprevisibles e inevitables. Como podemos ver, estimados estudiantes, estamos ante otro supuesto de responsabilidad objetiva. Ya no estamos ante la culpa, ya no estamos ante el análisis de la reprochabilidad o no de la conducta del sujeto, ¿no? Simplemente estamos ante un sujeto que asume los riesgos del daño que podría generar una cosa, porque se está beneficiando de ella. Es muy similar entonces a la responsabilidad que se da por los hechos de los animales. Esta configura, según la jurisprudencia italiana, una responsabilidad presunta, o mejor, una verdadera y propia hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo del agente del daño, ¿ya? El agente del daño no va a intervenir activamente en este tipo de responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si cae una maceta desde el segundo piso de mi propiedad, por ejemplo? En este caso, seré responsable porque la cosa estaba bajo mi custodia. ¿Qué pasa si a mi automóvil le fallan los frenos y el automóvil va solito, eh, no embistiendo, atropellando y generando daños? En ese caso yo seré responsable por ser el dueño de la cosa, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 995 lo siguiente. Quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, a menos que pruebe que haya caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima, ¿no? Entonces, puede darse que haya la culpa de la víctima, puede darse también que haya fuerza mayor, caso fortuito, es decir, hechos de la naturaleza o hechos del hombre. Este tipo de responsabilidad puede, bueno, el agente del daño en este tipo de responsabilidad puede eximirse considerando la ruptura del nexo de causalidad. No, el sujeto dueño de la cosa no podrá deslindarse de la responsabilidad diciendo que ha puesto el cuidado necesario. Considerando entonces el carácter objetivo, la ruptura del nexo causal es la que puede eximir este tipo de responsabilidad. La culpa de la víctima puede romper el vínculo causal entre el agente del daño y el daño mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi automóvil atropella a una persona, pero era porque esta persona estaba intentando robar el automóvil? En este caso, entonces, no existirá responsabilidad del dueño del automóvil, ¿verdad? De igual manera, puede eximirse la responsabilidad en caso de existir fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué pasa si por un terremoto, por ejemplo, ha salido volando un bien de mi propiedad, imaginemos una máquina de escribir, chocando contra una persona, generándole lesiones? Entonces, en este caso, existirá una ruptura del nexo causal, ¿no? Por último, la culpa del tercero también puede eximir de responsabilidad, es decir, puede darse la situación en que, si bien era mi cuchillo, si bien era mi arma, esta en realidad ya ha generado el daño porque otra persona la ha utilizado, por ejemplo, o porque otra persona hubiese generado el mismo, ¿no? ¿Qué pasa si era mi balón de fútbol y una persona ajena es la que ha producido que ese balón de fútbol daña a otro? Entonces, en ese caso será esta persona la responsable y yo no seré responsable por la cosa. Recordemos entonces que no se está realizando un análisis de la culpa, ¿no? Se está realizando simplemente un análisis de la causalidad. ¿Qué cosas pueden llegar a generar responsabilidad?
Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesariamente requieren de una relación contractual previa. No es necesario entonces que yo tenga un contrato con la persona a la cual se le ha generado un daño. Las cosas, siempre y cuando produzcan un daño, generarán responsabilidad en su propietario. Es decir, que cualquier relación entre cosa y sujeto en la que exista un deber de control y disponibilidad puede generar una imputación de daños al individuo por la cosa. No existe ni siquiera un requisito de peligrosidad de la cosa, es decir, no es necesario analizar si la cosa era peligrosa o no. Cualquier cosa puede llegar a generar el daño. Basta el surgimiento entonces basta el surgimiento en la propia cosa de un agente dañoso, incluso si es ocasional, ¿no? Si es algo que no era previsto o no era evitable, eh, igual, o sea, estaríamos ante este tipo de responsabilidad. La cosa puede ser cualquier bien mueble o inmueble. De hecho, vamos a ver nosotros que dentro de esta responsabilidad por cosas hay una especie, ¿no? Es decir, esta es la responsabilidad por ruina de edificio. Si un edificio está en ruinas, también generará responsabilidad en su propietario. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de responsabilidad? Se va a fundamentar en dos elementos. La verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y del desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa. La cosa es la que tiene que producir el daño, ¿no? Hace un momento hablábamos de un tercero que podría usar la cosa, entonces en este caso es la culpa del tercero ya. Ya no entra ahí esa posibilidad de análisis siquiera de este tipo de responsabilidad. Las cosas tienen una dinámica propia, ¿no? Es decir, si tenemos un balón de fútbol, nosotros sabemos que es muy probable que el mismo ruede, ¿no ve? Si nosotros colgamos si nosotros colgamos ropa en el tendedero, sabemos que la misma puede caer en cualquier instante. Hay leyes de gravedad, es decir, hay una dinámica propia de las cosas. Si esa dinámica propia de las cosas produce el daño, el propietario es el responsable. En segundo lugar, tiene que haber un poder físico efectivo de un sujeto sobre la cosa. Este poder físico incorpora el deber de custodiar la cosa, es decir, tiene que vigilarla para que no produzca daños a terceros. Ese es el fundamento de este tipo de responsabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos cosas bajo nuestra propiedad, bajo nuestro cuidado, nosotros también tenemos que evitar que esta cosa pueda llegar a generar cualquier tipo de daño. El momento que nosotros adquirimos las cosas o nos beneficiamos de ellas, estamos asumiendo el riesgo por los daños que produzcan. Algunas consideraciones finales. La relación con la cosa tiene que ser estática. Si el comportamiento humano activo determina el daño, se aplica la responsabilidad subjetiva. ¿A qué nos referimos con esto? La cosa tiene que provocar el daño por sí misma, ¿ya? La cosa por sí misma, no es que estamos ante este tipo de responsabilidad cuando alguien usa, qué sé yo, usa la computadora para lastimar a alguien más, usa un libro para lastimar a alguien más, no. En realidad las cosas tienen una dinámica propia, les decía, ¿no? La maceta puede caer porque hay efectos de oxidación, etcétera, ¿no? Puede caer y lastimar a alguien, pero tiene una dinámica propia. Entonces, si el sujeto es el que ha determinado eso, si por ejemplo yo tengo esa maceta y yo he sido el que ha cortado la cadena para que caiga, en ese caso ya se analizará mi culpa. Ya estaremos ante ese análisis de si era reprochable o no mi conducta. Eso que hemos visto en la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa libre de operar por el efecto de su dinamismo natural, independientemente del obrar de quien tenía la custodia, ¿no? No es importante entonces acá demostrar que uno ha tenido el cuidado necesario, basta que la cosa produzca el daño por sí misma. La cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa, lo habíamos dicho hace un instante. Es suficiente que el daño sea causado por una anomalía que no ha sido remediada por el custodio. La responsabilidad por ruina de edificios obedece a un principio de especialidad de la responsabilidad por cosas en custodia. ¿Qué significa? Que dentro de esta responsabilidad por cosas hay una subespecie que es la responsabilidad por la ruina del edificio que vamos a estudiar en la siguiente clase. Todavía existen perspectivas diferentes. Unos establecen que se trata de una presunción de culpa. Algunos dicen, bueno, eres culpable por no haber puesto el cuidado necesario en la cosa. Pero otros nos dicen, tú te beneficias de la cosa. Entonces, como te beneficias de la cosa, lo lógico es que si la cosa genera un daño, tú seas responsable. La tesis más aceptada en este tipo de daños es aquella que establece que hay una responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, que la cosa
bueno, el dueño de la cosa es responsable porque ha asumido el riesgo de que la misma puede generar un daño en cualquier instante. Y además que se beneficia de la cosa. De esta manera hemos podido desarrollar entonces esta segunda grabación analizando la responsabilidad por las cosas en custodia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. En caso de tener alguna duda, estoy atento a cualquier consulta que tengan o también pueden acudir a nuestro foro. Muchas gracias por su atención. Doctor. Dígame.